Ya lo comentamos al principio de este programa, el presidente López Obrador, aparentemente, y los senadores y diputados de Morena, el 1 de septiembre dicen que van a discutir y tratar de aprobar la ley de la revocación de mandato, que no pudieron hacerlo en periodo extraordinario porque la oposición no les dejó, y qué bueno, la oposición tiene sus puntos. Esta ley se tiene que discutir más. La frasecita que inventaron los morenistas de que quitaron la palabra revocación y quieren hacerlo como que la ratificación de mandato. El problema de ellos es que se llama y la Constitución habla de revocación de mandato. En ningún lugar de la Constitución se habla de ratificación de mandato. Entonces, si salen con la suya por la mayoría, pues se las van a tumbar en los tribunales. Pero es parte de una política. Vean el sistema perverso, conservador que está apoderado de los tribunales, está en contra de nosotros. No, están actuando de acuerdo a lo que dice la ley, pero en fin es otro tema. A ver, pero tú dices, Venus, que la revocación del mandato no podrá realizarse en marzo del 2022, como lo quiere el presidente. ¿Por qué lo dices? ¿Cuál fecha de marzo está planteando el presidente? El presidente quiere que sea el 21 de marzo de 2022, lunes 21 de marzo, que es el natalicio de Benito Juárez. Oye, pero con las elecciones se realizan los domingos. Exactamente. Y aquí es donde yo veo que el presidente, su deseo va a chocar con la realidad que impone la Constitución. Y también lo que... ¿Por qué la Constitución? ¿Qué dice la Constitución al respecto? Fíjate, en primer lugar, la Constitución ordena que la revocación de mandato, el día de la votación, sea domingo. Y establece que es el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria. Entonces yo estuve analizando los tiempos de la Constitución, la recabación de firmas, la petición de los ciudadanos, que el INE verifique, que lance la convocatoria, que se agoten todos estos procedimientos y según yo, lo más temprano que podría hacerse sería el domingo 3 de abril. El presidente dijo que él quiere el 21 de marzo y el INE, por ahí vi algunas notas que dicen, no va a ser el 21 de marzo, va a ser el 27 de marzo. Se ve que tampoco el INE tiene mucha idea de lo que se puede o no se puede hacer conforme a la Constitución. El caso es que estas dos fechas, la que propuso el presidente y la que contrapropuso el INE, son arbitrarias, no tienen fundamento. Mira, Eduardo, el artículo 35 constitucional en su fracción novena establece el procedimiento de revocación de mandato. Dice que se iniciará en los primeros 3 meses después de concluido el tercer año, es decir, a partir del 1 de diciembre podría iniciarse el proceso durante los siguientes 3 meses. Que se pueden recabar firmas un mes antes, desde un mes antes, o sea, desde el 1 de noviembre de 2021. Vamos a suponer que los ciudadanos se ponen las pilas, se organizan y recaban el número equivalente al 3% de la lista nominal, que son 2.700.000 firmas aproximadamente, y que las presentan el 1 de diciembre o el 2 de diciembre, así inmediatamente, cosa que no creo que suceda, pero bueno, vamos a suponer. Y entonces el INE verifica, ve si todas las firmas son válidas, etcétera, y tiene 30 días para hacerlo. Del 1 de diciembre nos vamos al 1 de enero. Y vamos a suponer que el INE dice, sí, todo está correcto, lanzo la convocatoria el día 2 de enero. Si contamos 90 días a partir del 2 de enero, nos da el viernes 1 de abril. Y como dice eso, el siguiente domingo después de los 90 días de la convocatoria sería el domingo 3 de abril. O sea, no hay forma que se pueda cumplir el deseo del presidente. Si los legisladores salen con otro término, o sea, con otras fechas, con que sí pueda ser lunes. Se las van a batear. Se las van a batear porque estarían si la Constitución es clara y dice que tiene que ser un domingo después de tanto tiempo, pues que me perdone el presidente, aunque sea día feriado el día de San Benito, es lunes, punto. Exactamente. Punto.
Félix. Además, el 3% de las firmas tienen que ser recabadas por lo menos en 17 entidades. Tienen que recabar el 3% de las firmas en 17 entidades diferentes. Y es un derecho de la ciudadanía, no del presidente. Entonces, ese es otro tema que creo que habría que ahondar. Creo que se les está complicando, se les está engrosando el engrudo y no, se les está... ellos mismos se lo están complicando. Sí, de acuerdo. Porque a algún asesor de prensa le ocurrió decir, oiga, en vez de revocación, ¿por qué no lo hacemos sea la ratificación? Por ratificar quiere decir, sí estamos de acuerdo con que te sigas en el cargo. Y se los van a revocar. Revocar es decir, no estamos de acuerdo que te quedes en el cargo. Es. Pero cuando la reforma se aprobó, y creo que Kenia participó en esa reforma constitucional, se habló de revocación. En ningún momento se habló de ratificación, ¿o sí, Kenia? No, efectivamente. De hecho, eso que estás diciendo, tú dice la Constitución. O sea, se va a revocar el mandato, incluso dice por la pérdida de confianza. Ese es, digamos, el renglón normativo. A mí, yo quise hacer nada más dos cosas, una reflexión rápida en dos sentidos. Primero, tienen los votos. O sea, Morena tiene los votos para aprobar esta ley. Claro. ¿Por qué no se aprobó ahorita? Porque no tuvo los votos para convocar un periodo excepcional. Pero a propósito del 1 de septiembre, cuando se abra el periodo de sesiones, ellos tienen los votos de hacer lo que se les dé la gana, incluso hacer cosas inconstitucionales. A mí me parece que es una gran oportunidad para sentarse con los nuevos grupos parlamentarios y poder generar una ley que no se vaya a la Corte. Porque, ¿qué va a pasar? Si ellos siguen aferrados a esta pregunta, que efectivamente, como bien lo has dicho tú, lo que quieren es reafirmar el gobierno del presidente López Obrador. No quieren o sea, no quieren hacer una pregunta sobre revocación, digamos, ¿no? Como dice la Constitución. La van a perder, la pierden en tribunales. Claro, ya ha habido una litis, ¿no? A propósito de que lo que dice la Constitución... ¿Una qué? ¿Poliomielitis o qué? Una litis, una discusión. Discusión. Gracias. Entre lo que dice la Constitución y lo que quieren poner en la ley. Ojo, como tienen los votos para poner lo que quieran en la ley, si ponen algo en lo que el bloque opositor o todos los demás grupos parlamentarios no están de acuerdo, nos vamos a ir a la Corte y nuevamente va a haber una discusión a propósito del tema. Eso primero. Y segundo, la reflexión que hace Félix me parece súper oportuna. Esto es un instrumento de los ciudadanos, no es ni de este gobierno, ni de uno pasado, ni de uno futuro. Es de los ciudadanos. Cuando el 3% de los mexicanos se pongan de acuerdo, seguramente sucederá porque el mismo aparato gubernamental los va, digamos, a acompañar para eso, ni siquiera se acaba de ahí. Tendría el 40% del padrón de acudir a las urnas para que esto sea vinculante o no a esta historia. A ver si llega. Vamos a ver, no llegó a la otra. A ver, Carlos. Pues yo creo que de la fecha, para mí, que le están exagerando dentro del Congreso y en algunas otras instancias, que sean determinadas fechas. Yo no veo ningún problema que fuera una fecha legal, una fecha que determinara la Constitución transcurriendo esos 90 días. ¿Cuál sería el problema? No, yo creo que no hay problema. Hay muchos saltos mientras sea un domingo. Por eso, hay muchos saltos estando el suelo tan parejo. Yo no le veo mayor cosa en el Congreso, ni en otras instancias. Pero un pequeño fundamento, Carlos. Es que el artículo 35 constitucional sí establece que sea en domingo. Por eso es que choca con lo que ha dicho el presidente. Por eso, de acuerdo. Yo no le veo mayor problema que fuera el domingo que sea. Y que la Constitución. A ver, ¿y por qué no sale por ahí algún historiador que diga que encontró un documento que prueba que Benito Juárez nació el 20 de marzo ya? Así como ya nos quieren cambiar la fecha de la fundación de México Tenochtitlán, pues pueden cambiar la fecha del nacimiento de Juárez, 20 de marzo ahí. 11:59 de la noche. 11:59 de la noche, ya se hace el día de Juárez. A ver, para concluir, Ben. Para concluir, y además de todo esto que se ha comentado, la Constitución tiene ahí unos candados que impiden la propaganda gubernamental durante los 90 días de la convocatoria a la votación, lo cual implicaría 90 días sin mañaneras. No creo que... Ay, no, esa ni tú te la crees, ni tú te la crees. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.